Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Brain. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio dedicado a la salud mental y al bienestar emocional. Coffee Brain es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas en salud mental, comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. Aquí creemos que hablar de salud mental es una forma de cuidarnos, de entendernos mejor y de construir una vida con mayor equilibrio y sentido. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel, integrantes del equipo de Brain and Mind, quienes nos acompañarán a reflexionar y dialogar desde distintas miradas. Gracias por estar aquí, ponte cómodo, prepara tu café y comencemos. Muy buenos días, el día de hoy nos acompaña la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Clau, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. La maestra Corina Schroeder, psicóloga y psicoanalista, brinda apoyo en crianza con apego. Buenos días, Cori, bienvenida. Gracias, buenos días. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días. La psicóloga Sandra López, psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar sistémica y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Sandra, bienvenida. Hola, buenos días. En la producción y transmisión técnica nos acompaña Monique de Amazon Estrategia Digital. Yo soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y les doy la más cordial bienvenida al tema del día de hoy. Cuando el amor duele, rupturas, duelos y renacer emocional. Y les cedo la palabra a Cori, quien estará dirigiendo este programa. Adelante, Cori. Muchas gracias, Kitsia. De nuevo, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues este mes, que es el mes de febrero, lo hemos dedicado a hablar del amor, del desamor, de los amigos. Y bueno, pues es el último programa de este mes y hoy vamos a hablar de qué pasa cuando nosotros perdemos una relación afectiva importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando rompemos con alguien? Y esto puede ser alguien a quien amamos en cualquier nivel, puede ser un amigo, puede ser una pareja, puede ser cualquier ruptura en donde yo decido ya no estar con esa persona. Y desde ahí nosotros tenemos que mencionar que el amor, si bien construye y nos ayuda, ¿no? Como ya lo hemos revisado, a construirnos poco a poco gracias a la mirada del otro y de la aceptación de mi vida en la del otro y viceversa, también pasa algo cuando esto se termina. Y nosotros hoy vamos a hablar de eso, que si bien duele, duele muchísimo y tenemos que pasar por un proceso de duelo, que Mercedes nos va a ayudar a platicarnos de qué se trata todo eso y cómo lo elaboramos, también repara y también nos enseña, o idealmente nos tendría que enseñar para que nosotros sigamos en construcción y podamos ser diferentes. Algo pasa que ya no somos los mismos, que ahora somos más, tenemos otra cosa, tenemos una experiencia, tenemos una herida, tenemos un corazón más grande, ¿no? Entonces ahora somos diferentes de lo que éramos antes de esta u otra relación. Y hoy vamos a hablar de eso y de lo valioso que es y además inevitable tener estas experiencias, porque es como un emprendimiento o cualquier fracaso en la vida, ¿no? Estos fracasos, si bien nos duelen y nos asustan, también nos enseñan y nos reparan. Desde ahí, bueno, pues vamos a hablar de cosas que tienen que ver con cómo se siente y qué es lo que se pierde cuando hay una terminación de una relación, qué pasa neurobiológicamente en el cuerpo, en el cerebro cuando esto sucede y cómo se elabora la culpa, cómo se elabora la reparación y cómo se evita la repetición. Ese es el objetivo de este programa. Y con eso yo invito a mis colegas a que empecemos a compartir qué es lo que nosotros consideramos que se pierde, y es una pregunta al público también, ¿no? ¿Qué pierdo yo cuando rompo con una relación? ¿Lo que extraño es la ausencia del otro en mí? ¿O bien eso que yo imaginé del otro que me doy cuenta que no es? Sí, Mercedes. Gracias, yo creo que se pierde todo. Para que nosotros podamos como ir entendiendo también qué pasa cuando se termina una relación, es importante
poder visualizarlo desde estas teorías que existen, como la del apego de John Bowlby, en donde los vínculos amorosos activan sistemas biológicos de apego que son similares a los que se crearon en la infancia. Entonces, cuando una relación termina, pues no se rompe solo un contrato emocional, sino que también se desactiva un sistema neurobiológico de regulación afectiva, porque el otro nos regula. Y bueno, ya a lo largo del programa iremos como compartiendo, pero hay investigaciones ya muy contemporáneas que nos muestran que la ruptura activa procesos similares a los del duelo por la muerte. Siempre va a ser una pérdida. Y no es que la gente a veces se siente débil, y no, cualquier pérdida, cualquier cosa que es importante para nosotros a la que estemos vinculados, pues va a doler. Y cuando se pierde, sea lo que sea, y sobre todo la relación amorosa, pues es un proceso en donde se reorganiza el yo. Nuestra estructura se viene abajo y hay que volver a organizarnos. Creo que es probablemente de lo que más llega a consulta, ¿no? Rupturas, dolores de relaciones románticas, pérdidas de relaciones familiares, de amistades que sentimos que traicionaron esa confianza. em, y los esfuerzos que hacemos todos por mantener algunas de estas relaciones. Y voy poniendo algunos ejemplos que tal vez nos ayuden, ¿no? Es una joven que cacha al novio que está teniendo alguna infidelidad, está trayendo una infidelidad a la relación y dice, esto es algo que yo no voy a superar, esto es algo que rompe la confianza para siempre, aquí se termina, ¿no? Ella está muy decidida a terminar esa relación y habla con su familia para ver pues su red de apoyo, cómo podía, todas las cosas operativas, ¿no? De salir de vivir con una persona también. Y el papá le dice algo como, si tú decides quedarte en la relación, luchar por esta relación también es una opción y aquí nadie te va a criticar. Y esto le abre a ella un panorama que no había considerado. Cuando regresa para platicar con él, con esta pareja, y le plantea, y él le dice, no, yo tampoco, yo no sé dónde estoy, por algo pasó lo que pasó y yo no quiero estar ahí. Y ella entra en esta parte de duelo, de pérdida, de conductas que la sorprenden a ella misma, baja de peso. En terapia focalizada en emociones decimos que está toda persecutoria, está tratando de obtener respuestas, de lograr negociar, de ver por qué sí podríamos estar ahí, de no poder dormir, de empezar a tener fallas en el tema laboral. Es decir, todo su organismo empieza a reaccionar de una manera y y empieza a recibir también mucha crítica de por qué está sufriendo por un hombre, ¿no? Si ella es una mujer poderosa, que es independiente, que es autónoma, como por qué ha de sufrir por un hombre. Y yo diría, ¿y como por qué no? ¿No? ¿Y como por qué no hemos de sufrir por la relación que ya no es y el futuro que ya no va a ser como lo habíamos imaginado? Adelante, Sandra. Sí, y coincido completamente, creo que es de lo que más podemos recibir en consulta. Y vemos procesos de tanto dolor cuando se vive una ruptura, y a veces incluso mucho más intensos que el duelo por el fallecimiento de alguien. Cuando una relación termina, en realidad no solamente se pierde a la otra persona, se pierde toda una estructura, se atraviesa por un duelo intenso. La persona eh, pierde lo cotidiano, pierde las rutinas, ¿no? Es un cambio radical al que le cuesta trabajo muchísimo, muchísimo adaptarse. Se pierde incluso una identidad compartida, se construye un nosotros y en el momento en que el otro no está, ese nosotros se puede generar como un vacío. ¿Y ahora qué? ¿No? Se puede perder incluso ese quién soy en este momento si esta persona no está, el rol que se tenía ya no es, y entonces es como, literal, para muchos es como caer al vacío, sobre todo cuando les toca aceptar la decisión de alguien más, cuando no es una decisión propia y el otro es quien decide terminar, eso puede ser devastador. Había un futuro compartido, ¿no? Y entonces en ese futuro es, ya no vamos a hacer, yo he escuchado muchísimo
sobre todo a mujeres, decir, es que ¿por qué me prometió? Y es que me dijo que iba a hacer, pero y entonces no me cumplió. Y creo que cuando escucho la historia parece que es lo que más doliera, ¿no? Eso que me dijo que iba a hacer, pero que no se sostuvo, no sostuvo su palabra. Y por supuesto, y como bien decía Mercedes, ¿no? Esta seguridad, este apego que el otro genera. Es evidente de pronto la sensación de vacío, esa ansiedad, el otro no está, ¿no? Como desorientado, desorientada en la vida. Es una sensación de mucho dolor. Me gustaría explicar como que no es drama, ¿no? Esa ruptura no es drama, ni tampoco es cuestión como de género, es cuestión del cerebro. Eh, Cuando se pierde una relación, el cerebro lo va a interpretar como una pérdida, más que una pérdida emocional, es lo que mencionaron ustedes, ¿no? Se pierde el apego, se pierde la regulación externa, se pierde la predictibilidad, un poco la certeza, la recompensa también. Entonces, todo esto lo que me va a hacer es que me va a activar ciertas partes de mi cerebro que tienen que ver con la regulación emocional, la corteza del cíngulo, la ínsula, el sistema límbico, que fíjense bien, son estructuras que están relacionadas con el dolor físico. Cuando tenemos una lesión, nos duele algo en el cuerpo, se activan las mismas estructuras cuando tenemos una ruptura. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro y el cuerpo también? Van a entrar en modo alerta. Entra en modo alerta. Aquí es donde entra lo que mencionaba Mercedes, la teoría de Bowlby. ¿Y qué es lo que pasa? Mi cerebro, mi amígdala, se va a sobreactivar y va a decir, amenaza, amenaza, cuidado. Esto va a hacer que aumente el cortisol, que aumente el eje hipotálamo, adrenal, hipófisis, que se dispara evidentemente la ansiedad como consecuencia de esto y luego no dormimos, estamos con pensamientos rumiantes, pensamientos intrusivos, viene la sensación de vacío, vienen los síntomas físicos. Todo esto en conjunto es mi cuerpo y mi cerebro diciéndome alerta, alerta, alerta. Una vez que tenemos como sostenido este estado de alerta, ahora viene la otra parte, ¿no? Que es el circuito de la abstinencia. Yo les mencionaba ahorita que también la relación lo que me da es una recompensa. Entonces, se activa la dopamina, la oxitocina, la vasopresina, la serotonina, y por eso viene muchas veces el malestar físico, ya no es por la separación, sino porque estoy en abstinencia, como si se dejara de consumir una droga. Por eso las personas empiezan a revisar redes compulsivamente, a mandar mensajes, a ver reels, buscar cómo los contactan. Ellos mismos se dicen, bueno, ya nada más una conversación más, un mensaje más. Y tenemos que entender, ¿no? Y si han pasado por esto, los que nos están escuchando, no es una debilidad y no es cuestión de la voluntad, es un cerebro completamente desregulado químicamente. Y si a todo esto le sumamos la incertidumbre del futuro, a veces es muy difícil poder como regularse, ¿no? Tenemos que entender cuando están las personas en este punto, cuál es su historia con los apegos ansiosos, con el abandono, con el trauma previo, con sus rasgos de personalidad, con la red de apoyo. Entonces, cuando llegan a nuestros consultorios personas porque acaban de romper un duelo, más allá de decir, ya, bájale, va a pasar, bueno, ni tampoco te quería tanto. No, tenemos que entender que hay un cambio completo, tanto en el cuerpo como en el cerebro. Y algo muy importante que yo siempre les digo, esto va a pasar. Esto es pasajero y esto es temporal. Más o menos se sabe que durará de unas 4 a 6 semanas. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues no alimentar el circuito de la recompensa con la búsqueda, bajar los niveles de cortisol, que las personas duerman, comen, como regresar un poco a los básicos de la vida. Fin del Muchas comunicado. gracias, Cintia. Qué bonito resumen, así. Entonces nosotros podemos ir como agrupando esto como a manera de resumen, justamente, que en una ruptura no solo se pierde al otro, ¿no? Se pierde la parte de nosotros que existía en ese vínculo y el duelo amoroso es en realidad un trabajo de reorganización del yo, ¿no? Entonces sí, hay un caos, pero frente a un caos hay la oportunidad de reorganizar eso que si ya no funcionaba y por eso se quebró, ahora está todo quebrado y entonces nosotros tenemos que reorganizarlo. Dejar ir al otro es también dejar morir una versión de uno mismo, una idea que yo en la que he trabajado quizás desde la infancia, como bien lo decían hace un momento, ¿no? De esas partes de nosotros que deseábamos quizás desde que somos pequeños
y luego reafirmados en nuestras familias, reafirmados por nuestras exparejas, y ahora que somos adultos y se nos rompe el matrimonio o lo que sea que estamos viviendo, pues es entonces dejar ir, se vive como una frustración, un fracaso, y lo es. Y lo es. Entonces es una oportunidad perfecta para poder reorganizar, generar un nuevo ideal, generar una nueva meta, generar un nuevo objetivo, aprender de mí, aprender del otro y entonces volverlo a intentar quizás cuando estoy disponible. Sí, Mercedes. Gracias. Yo te escucho y la gente escuchará. No es así de sencillo, ¿no? Como lo resumimos. Sí, es como el caminito a seguir, pero de verdad hay un sufrimiento emocional muy intenso y precisamente como mencionó Sandra, mayor que la muerte, porque la muerte ya sabes que aunque lo busques no lo vas a encontrar, pero acá sabes que está y eso precisamente lo que te genera es más dolor porque como ya mencionaron, o sea, se pierde todo, esa misma versión, ese proyecto de vida, ese todo. Y yo en algo que no coincido, yo no creo que son fracasos, yo creo que son experiencias de vida, porque ya desde ahí podemos como verlo desde otra mirada. Tampoco es posible o no es sano como ya pasa la hoja, ¿no? Porque ya dale vuelta a la hoja. Precisamente en un duelo, cuando algo, por algo se rompió, pudo verse lindo, pero finalmente todos cambiamos o se va descuidando la relación o por lo que sea, así como todo pasará, pues también nada es para siempre, ¿no? No está garantizado, estar en parejas es una buena chamba, pero bueno, fuera de eso, este, cuando nosotros perdemos al otro, sí desorganiza toda nuestra vida y lo primero que tendríamos que hacer es el cero contacto que cuesta tanto precisamente porque es la abstinencia del vínculo perdido. Y ahí es donde pues hay que ayudarnos también qué hacer en esos momentos de abstinencia, porque una vez que brincan la abstinencia, ya tenemos un terreno bastante avanzado y regular a la persona y que también hacer como yo les digo, vamos a hacer una autopsia de la relación. A ver, y la realidad es que una relación que se termina, no se termina de la noche a la mañana, normalmente te llegan a consulta, es que no sé qué pasó, de repente ya no me ama. Y resulta que cuando empezamos a explorar la historia, pues ya nos damos cuenta, la persona se da cuenta que había focos rojos que pasaban por alto, porque obviamente estás en esa parte del enamoramiento o por lo que sea que quieres estar ahí y vas dejando pasar muchas cosas, mucha falta de comunicación. Entonces, bueno, pues aquí lo que más que, como dices, hay que aprender a soltar, sí, pero para aprender a soltar antes tenemos que correr el caminito del duelo y el duelo duele y no es masoquismo. Pero si tú no trabajas a ver qué lastimó y no haces esa autopsia, lo más seguro es que elijas el mismo modelito. ¿Sí? Adelante, Claudia. Yo iba un poco por la misma línea, ¿no? El tema del tema de fracasos. Digo, las relaciones cambian. Estamos hablando no solamente de rupturas románticas, estamos hablando de rupturas familiares, de rupturas con amistades, eh, de esta sensación tal vez de abandono, de rechazo, de fracaso, sí. Pero también puede ser en muchos sentidos, especialmente en parejas que viven con violencia o con adicciones, una sensación de logro, ¿no? De poder salir de una relación que no es saludable, que no es segura, que puede ser abusiva y que a veces cuesta tanto trabajo soltar, ¿no? A pesar de que hay focos rojos por todos lados. También coincido en que hay un tema de paulatino, ¿no? En relación a las separaciones muchas veces inician desde la misma habitación, pensando en parejas románticas, ¿no? En la misma casa, en el intercambio del día a día, en la parte muy operativa de vivir con una otra persona y donde de pronto nos vamos perdiendo, esto que en inglés le llaman growing apart, ¿no? Y a veces pareciera que es más sencillo emocionalmente que cuando es algo que tú no pediste, que te llega de sorpresa,
que te toman la palabra porque has sacado la carta de terminar la relación varias veces. Entonces, todo este desbalance, toda esta desregulación emocional puede ser muy abrupta, pero también puede irse dando de a poquitos e irse acomodando. Y cuando llegan personas que te dicen, ya estoy lista o listo para terminar esta relación, realmente se terminó hace mucho, lo quiero hacer desde el amor, desde la armonía, desde los acuerdos. em, Pienso que a veces el contacto cero no es cuando son familias, cuando hay niños de por medio, cuando hay adultos mayores de los que nos hacemos cargo. No es tan fácil el contacto cero, ¿no? Pero sí hemos visto en consulta personas desreguladas de una manera tan brutal que hasta el internamiento entra en la mesa de discusión para protegerlas, para cuidarlas, para que este cerebro pueda entrar en orden y no meterse en líos que pueden rayar hasta en lo legal, ¿no? Yo les quiero compartir algo que vi casualmente hace 2 días en la calle. Estaba estacionada en una calle y de pronto en esa calle hay un colegio y eran 2 chicos de prepa. eh, pues uno que más o menos tiene un ojo por ahí observador. Me di cuenta que ellos estaban como en una situación de crisis de pareja, eran una pareja de novios, niño, niña, chico, chica, y él le decía que no, que ya no. Y ella insistía en no y en acercarse y el beso, el abrazo, vamos, con una desesperación, una angustia, la niña entre que lloraba, reía, lo abrazaba y el niño de verdad, o sea, sosteniendo su bicicleta y alejando a la muchacha de una forma que en ese momento lo que yo sentí es, por favor, que alguien la quite o me bajo yo a quitarla, ¿no? Porque de verdad era una situación de muchísima angustia para esta chiquita. Y eso me llevó a pensar cuántas dinámicas así encontramos en el día a día, ¿no? E inevitablemente yo trabajo con adolescentes. Cuando son adultos, bueno, ya podríamos decir que tenemos ciertas otras estructuras, incluso neurológicas, ¿no? Nuestro cerebro ya está conformado de una forma diferente. Y podríamos a lo mejor, es difícil soltar, como estamos diciendo, es difícil desvincularnos, me gusta más decirlo, pero cuando son adolescentes y viven ya desde muy pequeños en estas dinámicas de muchísimo apego y dolor al desapego, es como constantemente estar raspando la misma herida, ¿no? De dolor y viven en un dolor crónico. Bien dice Mercedes, ¿no? Al final es el mismo modelito el que se vuelve en otro cuerpo, en otra cara, el que se vuelven a colocar, ¿no? Y en los adultos no es tan diferente. Estrategias distintas, pero es básicamente lo mismo. Gracias, Sandra. Sí, entonces, otra vez, ¿no? En tratando de agrupar estas ideas, podemos concluir que cada vez que sobrevivimos una pérdida, el cerebro aprende una nueva forma de amar. Y nosotros, gracias a quizás a un trabajo terapéutico, tenemos que aprender eso de nosotros mismos. Porque evidentemente también es una herida al egocentrismo primario, al sano, ¿no? En donde yo siempre pienso que si yo me esfuerzo más, como la chiquita que acabas de decir del parque, si yo hago más, si yo cambio, tú no me dejas. Y todos pasamos por ahí, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer diferente? Y es muy difícil entender que no se trata de eso, que como hemos mencionado, la relación a terminar, para cuando llegamos al momento de ya las separaciones, porque la relación se viene terminando y se viene desgastando desde hace tiempo, porque por varias razones o porque le dejamos echar ganas, como decía Mercedes al principio, estar en pareja es una chambota de todos los días y de dos. Y puede ser esa una razón. Otra razón es que yo conozco parejas, también he tenido aquí en el consultorio que empezaron a andar en la adolescencia o en la juventud temprana y se casaron y les ha ido muy bien, pero de repente son dos personas distintas, porque crecieron diferente, porque tomaron diferentes caminos y no es falta de amor ni es falta de interés, ¿no? Es falta de otra cosa. Y el punto acá es aceptar, también reconocer las necesidades del otro. Y si yo amo al otro, yo quiero que el otro esté bien, aunque ese bienestar tenga que ver con mi ausencia. Y duele muchísimo y salirse de ahí es un puente que hay que caminar, como dice Kitsia, no es para siempre, pero sí hay que recorrerlo. Y mientras eso hacemos, eso genera un montón de dolor,
la abstinencia y todas estas cosas que veníamos hablando. Pero ahora me gustaría abrir una nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo sé yo, cómo yo ya estoy lista para otra relación? Porque no me van a dejar mentir. Todas las personas que vienen aquí con el corazón roto, yo misma me incluyo, decimos, yo no lo vuelvo a hacer, yo no me vuelvo a enamorar, esto no es para mí, yo ya decidí que nunca más. Pienso que todos pasamos por ahí en una u otra, de una u otra forma, en una u otra etapa de nuestras vidas. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que eso ya pasó, ya sanó? ¿Por qué nosotras como terapeutas o como adultas sabemos que esa es una defensa, pero que no necesariamente es verdad? ¿Cómo sabemos? Sin Mercedes. Creo que algo que nos puede dar como una brújula de que estamos listos, uno, que ya le dimos un tiempo para reconocer eh, esa experiencia, para vivir eso que dolió, ya llevamos un proceso de reconstrucción, ya no nos queremos vincular desde una necesidad, sino que empezamos a disfrutar de nosotros mismos. Y cuando empiezas a disfrutar de ti misma y encuentras actividades que disfrutas tú mismo, creo que puede ser el momento. Esto nunca, aunque todos somos diferentes, es importante como tratar de mantener un tiempo importante, ¿no? Bueno, la literatura dicen que entre 1 y 2 años, ¿no? No es que no te relaciones con nadie, pero no relaciones formales, porque obviamente lo que perdiste es un vínculo. Y al primero que te hable bonito o la primera que te hable bonito, es muy fácil que te vincules, porque es como si trajeras la pierna rota. La tienes rota y ya quieres entrar a otra relación. Y esa otra relación van a ser tus muletas para ayudarte a transitar. Y obviamente ya cuando la pierna esté rehabilitada, ya te dio tu fisioterapia la otra persona, y dices, ¿qué hago yo aquí, no? Entonces, todos pueden salir muy lastimados. Y esto que mencionabas hace rato, ¿no? Soltar es una decisión racional. Yo creo que no. Es una desactivación progresiva del sistema de apego porque, querramos o no, el tipo de apego que se generó en la infancia es el que va a marcar mucho cómo nos relacionamos en la vida adulta. Y si ahí ya viene el apego ansioso, el apego evitativo, eso nos complica. Cuando traes un apego seguro, no es que no te vaya a doler, pero va a ser más fácil que tengas como esta valía de ti mismo y reconozcas que eso acabó y es más fácil que empieces a trabajar contigo aún con el dolor. Aquí el tema es que cuando de verdad están devastados y no pueden salir adelante, normalmente, y lo veo en consulta, es ese apego que se generó en la niñez y que se repiten. Ahora que se repiten las historias, son los niños desesperados por recibir ese amor. Gracias, Mercedes. Sí, recordemos que nosotros solemos escoger eso que conocemos sobre eso que quizás nos pueda venir mejor. Entonces, ya lo dice el dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Es algo que hacemos constantemente. Por eso repetimos nuestras historias. De ahí el apoyo terapéutico. Me parece aquí, Kitsi, justo te iba a dar la palabra, que es importante que nosotros y como personas pacientes, ¿no? O sea, como un paciente que nos puede dar un hint, una idea de cuándo ya estamos listos, es que nosotros podamos diferenciar nuestro proceso de duelo de un episodio, por ejemplo, depresivo. Y ahí es donde yo te iba a dar la palabra a ti, Kitsia, en el sentido de el paciente quizás no lo puede reconocer porque no es especialista en estos temas, pero a lo mejor podemos proveer de algunos tips o algo que nos puedan indicar cuál es la diferencia entre un periodo de duelo y un episodio depresivo. Creo que antes de explicar eso, primero quiero aclarar que una ruptura no es un trastorno mental como tal, ¿no? O sea, nuestro cerebro se activa y hay muchos cambios, pero no es un trastorno. Y efectivamente se puede complicar con depresión, con ansiedad, o sea, con muchas otras cosas. Generalmente las rupturas las clasificamos como un proceso adaptativo, es decir, es un periodo limitado de tiempo donde sí tenemos un malestar emocional, es decir, tenemos síntomas emocionales, ¿no? Tenemos tristeza, desánimo,
eh, no nos interesa como absolutamente nada, pero aquí el tema y la clave es la funcionalidad. Cuando estamos ante un proceso de duelo o un trastorno adaptativo, tenemos un malestar emocional. A veces no hay necesariamente síntomas físicos, pero la gran diferencia y el punto de inflexión, por así decirlo, es cuando estos síntomas no me están permitiendo funcionar en todas las áreas de mi vida o cuando empiezo a tener conductas que ponen en peligro mi integridad y la integridad de los demás, o cuando empiezo a tener actividades o comportamientos que pueden poner en peligro mi libertad, ¿no? Que empiece yo a cometer actos como de acoso. Entonces, la diferencia en general es eso, ¿funciono o no funciono? Normalmente los periodos adaptativos son limitados y no deben de durar más de 4 a 6 semanas, incluso por definición. Cuando esto es algo que se perpetúa, que además ya no duermo, no como, no funciono, tengo desesperanza, tengo pensamientos de querer morir, tengo ataques de pánico, entonces ahí es cuando se convierte en el motivo de atención psiquiátrica. Adelante, Clau. Creo que ahí es como muy importante también ver pacientes que salen de una relación para entrar en otra, mantienen una relación paralela, de alguna manera no se dan estos espacios de duelo. Es como seguir alimentando ese circuito de recompensa del cerebro para no afrontar el sufrimiento. Y yo los veo y las veo muy vulnerables allá afuera, sobre todo cuando vienen de una relación larga, que digo, el mundo cambió allá afuera también en relación a cómo em, conocemos personas, todas las aplicaciones que ahora hay que te acercan el mundo de conocer a otras personas, pero creo que también hablar de la vulnerabilidad que se vive en el periodo, vamos a decir, como de latencia, de espera entre una relación y otra, porque es muy probable que se vaya a dar otra relación, trabajar ese espacio y de alguna manera señalar cuando, como digo yo, no acabas de soltar una liana y ya estás agarrando la que sigue, ¿no? Y no necesariamente eso es saludable. Nuestros marcos de trabajo son es la salud, obviamente la salud mental y el refugio seguro es esta otra persona un refugio seguro para mí en temas románticos, en temas de amistad, en relación familiar. Y sí veo a veces, creo que con demasiada frecuencia el brincar de una relación a otra, creo por evitar lo doloroso, lo difícil, lo complicado que puede ser muchas veces el tema del duelo. Por otro lado, cada vez más frecuente, quizá no sé si estés de acuerdo, pero nos tocan casos de personas que verdaderamente dejan de ser funcionales a partir de una ruptura, ¿no? Y se ponen en unas situaciones complejísimas y después con muchísima culpa y con mucha vergüenza, pero otra vez a lo mismo, y donde dices, bueno, ¿hasta dónde la medicación, hasta dónde la terapia, hasta dónde la contención de verdad estar contestando correos y mensajes de WhatsApp todo el tiempo para contener, contener, contener? ¿Dónde tomas la decisión de decir, ya no es funcional? Complementando un poco y respondiendo a tu pregunta, Clau, efectivamente, y yo creo que aquí un punto bien importante que hace la diferencia es la red de apoyo. Cuando la persona tiene una buena red de apoyo, es mucho más fácil transitar por esto. El problema es cuando no la tienen, ¿no? Porque incluso tenemos que llegar a puntos de considerar una hospitalización, ¿no? Que estrictamente diremos, o sea, podría parecer o sea, si nos vamos a un hospital del sector público y yo mando una referencia de hospitalización porque acaba de tener una ruptura amorosa, me van a mandar a volar, ¿no? O sea, literal. Pero entonces tenemos que describir como todo lo que está pasando, ¿no? Se ponen en peligro legal, en peligro de su vida, en peligro de la vida de los otros, en peligro de su economía, de su trabajo, de muchas cosas. Y si no hay red de apoyo, siempre tendremos que considerar como el medio contenido, ¿no? El internamiento. Adelante. Sí, gracias, Kitsia. Bueno, entonces nosotros podemos, yo quisiera agregar más bien, como mis 3 pautas, ¿no? Las que yo pienso y empleo, es que pienso que estamos listos para otra relación. Bueno, referente a lo que decía Claudia, yo siempre les digo a mis pacientes, claro, queremos curar un brazo roto con una curita, ¿no? Estas relaciones cuando saltamos de una a otra para justamente evitar vivir el duelo, ¿no? Yo siento que es como un poco lo que tratamos de hacer evitando el dolor, sin darnos cuenta que esto nos va a generar todavía más dolor, como un dolor acumulado.
Pienso que a partir de esa idea, uno está listo para, como decía Mercedes, cambiar la página o seguir adelante o buscar otra cosa, cuando yo ya aprendí mi 50%. Yo ya aprendí algo de mí que me va a ayudar a ver mis relaciones y el siguiente vínculo de otra forma, en donde yo pongo mi 50% y dejo de culpar a todo el mundo y me agrego en esa ecuación. Entonces, cuando yo puedo hacer eso, me parece que es una buena idea poder empezar a poner sobre la mesa si quiero o no estar disponible para lo siguiente. Y me parece que también tomando en cuenta pues el tiempo del duelo que ya estaba mencionando Mercedes, el que menciona Kitsi, el que menciona Claudia, finalmente el tiempo como que es muy relativo, pero tomando en cuenta estas cosas que los expertos en la salud mental estamos mencionando, también entender que yo estoy listo cuando tengo otra vez deseo, pero yo diría deseo desde mi aprendizaje, ¿no? No desde mi dolor. Sí, Mercedes. Es lo que decía, ¿no? Vincularte desde la necesidad. No quisiera como complementar ahí lo que decía Kitsia, ¿no? Y lo que preguntabas cuando estoy listo. El duelo siempre va a conservar esa capacidad de esperanza y vínculo, un duelo sano. Ya cuando se requiere como estos internamientos o esa pérdida de sentido, pues ya hablamos de un duelo complejo. Un duelo se hace complejo desde las características o estructura psíquica que pueda traer la persona, más las circunstancias de la pérdida, ¿no? Entonces eso es lo que yo como que quería ahí agregar. Gracias. Yo insisto en algo. El tiempo es importante. Dejar pasar el cierto tiempo, ¿no? Kitsia prefiere, bueno, de 4 a 6 semanas el proceso adaptativo, pero en 4 o 6 semanas a lo mejor no me da el tiempo de hacer toda esta reflexión. Una vez que la persona de pronto dice, bueno, a ver, ¿desde dónde me vinculo? Si esto no es la primera vez que me pasa, bueno, yo pensaría, ya estamos del otro lado, ¿no? Ya está como abriendo esta posibilidad de mirar un poco más allá. Pero si pudiéramos hablar a lo mejor de indicadores, lo que yo valoraría como prioridad es que no sea de inmediato, el tiempo nuevamente, pero en la persona es su relación con él o con ella misma, ¿no? Desde dónde se vincula, resaltando lo que han dicho muchísimo, que se pueda acompañar a sí mismo y que no busque la pareja que lo complemente, ¿no? No desde la necesidad, dice Mercedes. Como segundo factor, que haya una conciencia emocional, que puede reconocer y nombrar lo que siente, suyo, ¿ya? Que identifica sus emociones y que no solo actúa desde lo que está sintiendo, eso es demasiado como impulsivo y por eso a veces se mira más como dramática la emoción, no como emoción, ¿no? Y por supuesto que haya una regulación emocional, que mire qué hace cuando se activa la emoción, que pueda ir a sí mismo, a sí misma. Claro, en este contexto, recalcando lo que sugiere Kitsia, es mucho más sencillo, fácil, por así decirlo, cuando tenemos una red de apoyo, cuando no lo transitamos solos, ¿no? Pero que la persona pueda hacerlo también por ella misma es un buen indicador para poder decir, estoy lista para poder iniciar una relación desde otro lugar. Sí, Mercedes. Yo creo esto de que el tiempo es bien importante y a veces la gente dice dale tiempo. Yo creo que más que el tiempo es qué haces con ese tiempo, porque no es me pongo en la hamaca a esperar que pase el tiempo y ya cuando me baje de la hamaca todo se solucionó, sino qué hago yo con ese tiempo que tengo. Y creo que también factores bien importantes para darnos cuenta que ya estoy listo es entender qué es lo que significó elaborar esa pérdida, si ya lo hice, ya puedo simbolizar la pérdida, la he podido reintegrar, ya la puedo integrar en mi narrativa personal, ya cuando
hablo o recuerdo a la persona, ya no hay esa carga afectiva intensa. Lo que hacemos nosotros y sabemos es que ya hicimos un proceso o un trabajo de reconstrucción de significado. Un duelo elaborado es una memoria integrada a nivel neuronal. Un duelo no elaborado es una repetición compulsiva. Entonces, creo que es importante que no olvidemos que el cerrar ciclos es mucho mirarnos, conocernos, cómo estamos respondiendo o reaccionando ante eso que sucedió y que también tengamos bien conscientes que cerrar un ciclo, porque finalmente lo que se hace es cerrar un ciclo. Un ciclo no es olvidar, es poder recordar sin activarnos fisiológicamente de una manera intensa. Y precisamente es ese cierre implica esa narrativa integrada, ¿no? Hay un crecimiento este, que nos transforma después de una situación traumática, pues hay un crecimiento y ahí a lo mejor tienes mayor autoconocimiento, que eso es lo ideal para no repetir el patrón. Hemos cambiado prioridades. Ya no nuestra prioridad no es recuperar al otro. Ya me recuperé yo y ahora tengo prioridades con las que yo cuando me tope por alguien por ahí que me haga ojitos, ya no me voy a querer vincular desde la necesidad, sino porque estoy completita con prioridades y metas de vida muy claras. Y lo más seguro es que te puedas relacionar con una persona también que se quiere relacionar desde la voluntad. Quiero compartir mi vida, no quiero rellenar un hueco. Entonces, creo que todo el aprendizaje que nos puede dejar una pérdida es bien valioso, porque entonces ese dolor ya se puede transformar en relaciones más auténticas. Y algo que no debemos de perder de ojo es que nuestra parte espiritual se amplía. Somos seres espirituales, ese ser, eso que nos mueve, eso que hay dentro, eso es lo que marca cómo somos desde adentro. Y todo eso se transforma. Entonces, creo que es bien importante como esos pequeños datos de, a ver, creo que ya estoy integrando, creo que ya volteo a ver para mí, creo que ya me siento completa, creo que ya no ando cojeando, ¿no? Ya se rehabilitó completa la pierna rota. Entonces, sí, es una reorganización de tu identidad. Gracias. Gracias, Mercedes. Sí, pienso que, bueno, en resumen podemos decir que estamos listos quizás. Sandra insistía con lo del tiempo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo? ¿Y 4, 6 semanas, un año, 2 años? Pienso que, como decía Kitsia, cuando nos podemos regular, cuando estamos de regreso en la rutina, cuando no estamos ansiosos buscando estas últimas conexiones, ¿no? De las redes sociales, que por eso las seguimos, para poder sentir que tengo algún tipo de vínculo con el otro, aunque sea a la distancia. Cuando eso se haya mitigado, cuando yo esté, si no feliz y plena en paz, ¿no? En paz con mis decisiones, con mi crecimiento, cuando puedo reconocer mi 50%, como mencionaba hace un momento, ese es el momento en el que yo quizás pueda volver, si yo lo deseo, poder darle entrada a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue, lo que sea que esto siga. Y bueno, recordar que un amor maduro, que es la idea es que nosotros tratemos de relacionarnos y de darle entrada a amores maduros, adultos, saludables, tiene que ver con la idealización, que son palabras que hemos estado mencionando en programas anteriores, en donde nosotros tenemos una idealización, ¿no? Una idea de cómo debe de ser. Y cuando nos topamos con el otro, nos damos cuenta que él tiene o ella tiene su propia idea de cómo debe de ser y estas ideas no necesariamente hacen match. Entonces nosotros tenemos que entender que el amor maduro se ve no desde la idealización de lo que yo deseo, sino de lo que es. Y entonces ahí es donde empiezan los conflictos de nuevo, ¿no? En donde yo estoy esperando que esta persona sea lo que yo deseo y no lo que es. Y eso es bien importante poderlo identificar. Cada vez que nosotros nos topamos pues con otra oportunidad o con otro deseo, ¿no? Em,
recordando que el renacer o volverlo a intentar no es partir de lo que yo era, es todo lo contrario, es de mi nuevo yo reconstruido, reorganizado, con las nuevas prioridades, como decía Mercedes, con la nueva rutina y sostener eso en el tiempo, porque luego también sucede que yo que ya logré todo esto y me costó todo este esfuerzo y todo este tiempo y todo este trabajo, conozco a alguien más, entonces poco a poquito, y luego ni nos damos cuenta, porque poco a poquito entonces dejo de ir al gym y entonces ya perdí la dieta. Y entonces ya pagué esta cuenta y esta otra cuenta, ya me volví a endeudar. Entonces voy perdiendo poquito a poquito todo eso que yo ya había recuperado solamente para volverme a ver atrapada en una historia similar. Entonces siempre tenemos que tener muy, muy como conscientemente que nosotros sí cambiamos, sí modificamos y que eso está bien. Y esa es la idea. Y cambiamos para bien, ¿no? Siempre en la idea de, pues, crecimiento personal. No sé si alguna de ustedes quisiera agregar algo más al respecto. Sí, Mercedes. Sí, a mí sí me gustaría. Mira, el duelo amoroso cuando se elabora no nos deja vacíos, nos deja más conscientes, nos deja más claros de qué necesitamos y más responsables de cómo queremos amar. Entonces, esto que decías, renacer emocionalmente, efectivamente, no es volver a ser los mismos, sino convertir ese dolor en aprendizaje y esa pérdida, pues, en una nueva forma de presencia, de identidad, porque el amor que duele, pues también nos enseña a amarnos mejor. Por eso yo digo que no son fracasos, son experiencias. Gracias. Sí, entonces, bueno, yo creo que podemos resumir que la recuperación emocional tiene una base corporal, en donde estamos en la rutina, estamos autorregulados, podemos respirar, dormir bien, socializar, estamos funcionando, como bien lo decía Kitsia, no nos estamos poniendo en peligro, estamos, digamos, completos. Y bueno, pues nosotros nos toca recordar que el cuerpo es el primer espacio donde el alma vuelve a habitarse y que eso es una completud, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que buscar en el otro compañía, no completud. Y también esa es una parte importante de aprendizaje, pues individual. No sé si alguien quiera. Sí, Sandra. Yo solamente para dejar algo ahí para las personas que nos escuchan, que pudieran estar atravesando por esto, es recordarles que el que duela tanto, no significa que no vas a salir de ahí, ¿no? Esto no es para siempre, solo sé paciente, sé comprensivo, comprensiva, sé amorosa contigo misma, ¿no? Acompáñate. Eh, que duela tanto significa que te vinculaste de verdad y ahora toca aprender de esta experiencia, eh, salir fortalecida y relacionarte desde un lugar de mucho mayor amor propio, personal. A mí me gustaría cerrar diciendo que una ruptura duele porque el amor no solamente es emoción, sino también es neurobiología y también entra el apego. Cuando este termina, recuerden que nuestro cerebro y nuestro cuerpo entran en estado de alarma y necesita tiempo para volver a regularse y encontrar esa organización. Que sanar una ruptura no es olvidar, que al final es reconstruirnos desde un lugar más consciente y más fuerte. Y si logramos entender esto, nos va a permitir vivir el dolor quizá con menos culpa y con un poquito más de compasión. Que cuando sentimos que estamos perdiendo el control de nuestro pensamiento, comportamiento y emociones por una ruptura amorosa, pues es momento de pedir ayuda. No tenemos que resolverlo solos ni tenemos que tener una respuesta todo el tiempo. Así es, muchas gracias, Kitsia. Yo solamente refuerzo y agrego que recordemos que en cada relación, tanto presente como pasada, tenemos que aprender de nosotros mismos y saber qué puedo yo hacer diferente para que esta historia no se repita. Pues
si no hay más comentarios, llegamos al final de esta edición de Coffee Brain. Gracias a las integrantes del equipo de Brain and Mind y el equipo técnico de Amazon Estrategia Digital. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por los mismos medios con el tema Somos mujeres y hablemos de nuestras historias con brechas de género. Gracias y hasta la próxima. Agradecemos profundamente su presencia, su interés y participación activa. Recuerden que no están solos, que buscar apoyo es un acto de fortaleza y que hablar de salud mental siempre suma, nunca resta. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como Brain and Mind MX. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.